Ah, el dentista conformista. ¿Y esto qué? El dentista conformista. Seguro que alguien conoce algún dentista conformista. Es ese que lo único que hace es quejarse de que o no tiene pacientes, o no tiene resultados, o trabaja demasiado, o no gana suficiente dinero para poder vivir y hacer lo que quiera, vivir bien, como le gustaría. Ese es el dentista conformista. Y ese dentista es un desagradecido con la vida. Es un desagradecido porque al ser conformista es una persona que está establecido en su, zona de confort, pero en la cual no está a gusto. Podríamos llamar una zona de disconfort, pero en la cual está ahí, no quiere salir, no es feliz en esa zona, no se siente realizado. Y lo único que hace es, en vez de pensar cómo poder salir de ahí, o qué tiene que hacer, qué resultados quiere, obviamente, en qué se tiene que convertir, tomar acción, que es lo que siempre digo, se queda ahí quejándose, criticando a los que muchas veces sí lo hacen. Y al final, el único que está ahí jodido es él. Y muchas veces también viene porque, pues se relaciona con otro entorno de dentistas conformistas. Al final, ¿no? Pues es lo mismo. Los dentistas conformistas se relacionan juntos, los dentistas emprendedores se relacionan juntos, porque obviamente un dentista que pone su trabajo diario y que no se conforma, que eso no significa que sea un desagradecido, sino al contrario, como no se conforma y quiere seguir avanzando y mejorando para poder llegar más alto, avanzar, ayudar a más pacientes, a más personas, ¿vale? Cuando ese es su propósito y es un dentista que no se conforma, es decir, inconformista, pero agradecido a la vez, esa persona es la que crece. El dentista conformista, el dentista que está todo el día con la queja, sin hacer nada, sin mejorar, sin propósito, sin ambición en la vida. Ser ambicioso no es malo, al contrario, no ser ambicioso es malo, siempre y cuando tengas claro y controles esa ambición y sepas para qué lo haces. Ese conformismo yo considero que es malo, pero también uno tiene que entender desde qué parte vemos el conformismo o el inconformismo. Si el conformismo lo vemos desde la parte del agradecimiento, es decir, estoy conforme, realmente, yo soy un dentista conformista, o mejor dicho, un dentista conforme, soy un dentista conforme, soy agradecido, agradezco día tras día en quién me he convertido, lo que hago, a quién ayudo, lo que tengo, lo que tenemos, cómo vivimos nuestra familia, gracias a Dios, la casa de la que podemos disfrutar, el viajar, el tiempo, todo. Yo soy conforme, estoy conforme con eso, me gusta, soy feliz con eso, pero a la vez obviamente agradezco eso. Pero quiero seguir avanzando, no me quiero estancar, porque el agua estancada es la que se pudre. Esta piscina está limpia y cristalina, porque tiene un flujo continuo de agua y obviamente está tratada. En un estanque, si el agua tiene una entrada continua de agua y un movimiento de agua, no se pudre. El agua que se pudre es la que se estanca. Lo mismo pasa con las personas. La persona estancada es la que se pudre, la que empieza además a bajar su nivel de vibración, a quejarse, a maldecir, a tener malos pensamientos, los cuales los llevan a malos hábitos, y esos malos hábitos al final a un mal carácter, y ese mal carácter a unos malos resultados. Todo es claro, todo es claro. Entonces, ese conformismo o ese inconformismo es lo que te puede hacer crecer o hundirte. Es simple, pero no es fácil de llevar a cabo. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Seguramente no, porque si no todo el mundo lo haría.
Única y exclusivamente el 1% de las personas en el mundo, de los dentistas, de los albañiles, de los fontaneros, de los pilotos de avión, de los astronautas, solamente el 1% son las personas que constantemente avanzan, crecen, mejoran en todos los aspectos de su vida. Y lo principal es mejorar como persona. Y entender que para tener resultados diferentes a los que tienes hoy en día, tienes que hacer cosas diferentes. Y para eso tienes que ser una persona diferente. No puedes pretender hacer cosas diferentes si no adquieres nuevas habilidades, si no te propones mejorar, si no te inculca a ti los propios hábitos y te motivas y eres persistente y eres disciplinado. No lo vas a tener nunca. No puedes pretender hacer cosas diferentes si no te conviertes en una persona diferente. Si no te transformas en esa persona capaz de hacer esas cosas que tenga y se merezca esos resultados. Por eso, si estás todo el día con ese conformismo, el cual te lleva a ¿qué? Pues a que probablemente trabajas muchas más horas de las que te gustaría. Tengas o no tengas clínica. A lo mejor si tienes clínica, llevas años trabajando en tu clínica y no le ves ya sentido, sigues trabajando de sol a sol, echando más horas que el camión de la basura, como se suele decir. No tienes libertad. Todo depende de ti en la clínica. O sea, no tienes nada delegado. Todo depende exclusivamente de ti. Eso es un autoempleo, o sea, obviamente. Y nos creemos muchas veces empresarios porque pone clínica Periquito de los Palotes SL. Todo depende de ti. Si la clínica no genera dinero sin ti, estás esclavizado. No tienes libertad. No tienes libertad para hacer nada. No consigues los resultados que quieres. Estás frustrado, estresado, porque además todo lo tienes que controlar tú. No consigues ganar el dinero que te gustaría. Vas siempre como con el cuerno pillándote el toro. Casi siempre te va pillando el toro por los cuernos. Te va pillando el toro porque no vas bien. Pensando en si vas a poder o no vas a poder afrontar X gastos. ¿Por qué? Pues porque al final somos dentistas conformistas. Porque si estás ahí y no cambias, no vas a tener otros resultados. O sea, si estás ahí y no te das cuenta que tienes que cambiar tú, tienes que tomar tú la decisión para cambiar esos resultados que tienes, para dejar de ser esclavo de tu clínica, para que generes más ingresos y factures más y ganes más dinero, para tener más libertad, para poder empezar a delegar, para que no todo dependa de ti, para eliminar el estrés, la frustración, para vivir bien, feliz como persona, trabajando de dentista, pues no lo vas a conseguir nunca. Pero es que es cristalino, eso está cristalino. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Porque mucha gente se da cuenta, pero claro, cuando piensa en salir de esa situación, siempre empieza a pensar en el tener, ¿no? No es que para delegar tengo que tener más equipo, para poner más implantes tengo que tener más pacientes, para tener más tiempo tengo que generar más dinero, siempre es el tener. Y no es así, es al contrario, es el ser. Es que esa persona decida hacer eso para poder tener esos resultados, que decida, por ejemplo, si no tienes resultados en implantología o no eres predecible en implantología, que decida formarse en implantología, que tome acción, que salga de su zona de confort y mejore sus habilidades y sus conocimientos en implantología para hacer esos implantes de mejor manera, tener mejores resultados, ganar confianza, poder tener más pacientes, hacer más implantes, todo es así, todo empieza en la base de uno. ¿Qué quiere delegar? Pues tiene que ser esa persona que lo primero se identifique con ese dentista que delega y encargar las tareas, hacer lo correspondiente, entender que el delegar hay cosas que probablemente no salgan como a lo mejor a uno le gustarían, pero si están bien, están bien. Todo es así. Tener más tiempo,
Pues ser esa persona que decide, pues que va a delegar ciertas cosas, ciertas prácticas en su clínica para tener más tiempo. Es así. ¿Qué tendrá que hacer? Pues tendrá que trazar la estrategia, tendrá que ver de qué manera hacerlo para poder tener más tiempo, para poder disfrutar la vida. Porque ya te digo, se lleva 5 a lo mejor todavía es poco, pero si llevas 10 años, más de 10 años con la clínica y te sientes así identificado, déjame decirte desde todo el corazón y el amor, y no te lo digo juzgándote ni intentando herirte, sino ayudarte, eres un dentista conformista. Eres un dentista conformista y en tu carácter tú ya estás identificado como ese dentista conformista que no es capaz de salir de ahí. Tiene solución, tiene solución. Todo es empezar a identificarse con esa persona que deja de hacer eso y tener esos resultados. Hay que empezar a identificarse con la persona que realmente quiere ser. Empezar a hacerlo, poner el trabajo diario, la disciplina, la constancia, avanzar, crear nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos. Eso es la estrategia, pero lo primero es identificarse. Pero por eso ya te digo que si llevas más de 10 años en tu clínica y te sientes así, desde el corazón te digo y con toda la intención de ayudarte, que eres un dentista conformista. ¿Ahora qué? Pues este mensaje la gente se lo tomará de dos maneras. O ofendiéndose o inspirándose. Ahí estará. Los que se ofendan encima serán dentistas conformistas, desagradecidos y egoístas. Es la vida. Es la vida. ¿Por qué? Pues porque probablemente les duela que yo les esté diciendo esto y como no son capaces de entenderlo y asimilarlo bien desde la humildad, solo desde el ego, pues diciendo, Cuchi, el tío este diciéndome a mí eso esta mañana. O esta tarde, cuando tú veas el vídeo. Si esto va a quedar aquí para siempre. Pues como no tendrán esa humildad suficiente, pues eso es lo que verán. En cambio, los que tengan humildad y se identifiquen con ese perfil de dentista conformista, podrán avanzar y podrán mejorar. Y la implantología, por supuesto, es para un dentista es una herramienta, es una palanca brutal para poder conseguir eso. Sabiendo cómo hacerlo, estructurándolo con un método, un paso a paso. Todo es así. Pero como se suele decir, no he venido aquí a hablar de mi libro. Si me sigues seguramente ya sabes lo que hago. Y lo que hoy intento hacer, y con estos vídeos intento hacer día tras día, ¿por qué te crees que yo me he propuesto de aquí a un año tener 10 veces más resultados de los que tengo a día de hoy? Pero es que este año ya tengo 10 veces más resultados que en la misma fecha del año pasado. ¿Qué estoy haciendo? 10 veces más. Durante este año he hecho 10 veces más que lo que había hecho el año anterior, día tras día. Una regla de 3 sencilla. Si quiero 10 veces más de resultados para el año que viene, ¿qué tengo que hacer? Poner 10 veces más de trabajo, 10 veces más de constancia, 10 veces más de disciplina, 10 veces más de hábitos. Ser esa persona, convertirme en esa persona día a día, capaz de llegar a tener esos resultados. Y para eso hay que hacer 10 veces más de lo que hago. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. Para el 99% de las personas, no es probable. Pero para mí sí. ¿Y quién sabe para ti? ¿Quién sabe para ti? A lo mejor para ti también. Deja de decirte que tú no puedes. Deja de decirte que estás bien así, si no lo estás realmente. Deja de decirte todo eso que te dices para boicotearte y sabotearte tu vida y que estés en esa zona de confort para ti, de la que no quieres salir, pero de disconfort realmente cuando la piensas, porque no estás a gusto, no estás feliz ahí. Tienes que salir de esa zona de confort que para ti es confort, pero realmente ahí no vives bien, y ponerte en el disconfort, ponerte en la incomodidad. Ahí es donde se crece, se avanza. En el sofá de tu casa tirado no creces. Bueno, sí creces para adelante y te sale una panza si no te mueves. Te lo digo porque eso es lo que me pasaba a mí. Eso me pasaba a mí.
Entonces sale una panza, es lo único que crece en el sofá, a lo ancho y para adelante. Creces de gordo. Donde se crece, donde se avanza es en la incomodidad. En lo que cuesta trabajo hacer, en lo que no es agradable empezar a hacer. Pero haciéndolo día tras día, no fallando, poniendo los hábitos, la disciplina, la constancia, la perseverancia, se llega y se consigue. Al final, todo depende de ti. Todo depende de ti. Entonces, piénsate, mírate al espejo. Ahora, si no, cuando puedas, cuando vayas al baño. Y mírate, mantente ahí quieto mirándote. Con lo que hay que tener. Te pones ahí delante del espejo y te miras fijamente a los ojos tú y realmente piensas si la vida que tienes, los resultados que tienes, son los que realmente quieres. Si es así y estás conforme a esa vida y eres agradecido y vas avanzando y sigues queriendo avanzar más, perfecto. Pero si no estás conforme, no estás feliz con la vida que tienes y no eres capaz de decírtelo, tu ego ya es superior a ti. Tu ego es superior a ti si no eres capaz de decírtelo y aunque realmente lo sepas. Y obviamente, si te das cuenta que no es lo que quieres y tienes la suficiente humildad de decírtelo cara a cara, tú mirándote al espejo, decirte, pues, estoy jodido, no es la vida que quiero y me gustaría cambiar. Voy a cambiar, tengo que cambiar. Pues ya está, ya tienes la clave. Ya tienes la clave. Empieza a tomar acción. Si crees que la implantología además es tu palanca y quieres que yo pueda ayudarte a conseguir esos resultados, déjame un comentario aquí. Mándame un email, contáctame. Búscate la vida para hacerlo y que yo me entere. Por Instagram, implantología según yo. Me da igual. Me da igual. Búscate la vida, intenta hacerlo y ahí empezarás a ponerte en la zona de incomodidad. Ya sabes, mírate al espejo fijamente, mírate al espejo y dite a ti mismo, no sé si se dice así, pero yo lo digo así, y dite a ti mismo, ¿qué tipo de dentista soy? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Conformista o inconformista? Tú tienes la clave. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Depende de ti. Como siempre, te deseo un gran día. Vamos a darle duro, siempre dando el máximo. Toma acción y, por supuesto, agradece. Agradece quién eres, lo que haces y todo lo que tienes. Vamos a por ello.